A la cuenta de 3, 1, 2, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a dar inicio a esta clase y agradecemos la vida que nos concedes. Permite que tu Espíritu nos ilustre, nos oriente y nos ayude a comprender el tema de la tarde. Por Jesús, amén. Bueno, la clase pasada habíamos quedado con un tema que íbamos a iniciar, que es la tipología de Éxodo. La tipología escatológica del libro del Éxodo. Vamos a ver si esto me funciona. Tipología escatológica. Bueno, esto que vamos a ver forma parte también, estaríamos mezclándolo un poquito con lo que es la hermenéutica. Es una hermenéutica que se basa también en los escritos de Elena de White para nosotros. Entonces, encontramos que el Éxodo como tal ocurrió cuando el pueblo cruza el Mar Rojo. El Éxodo como tal ocurre cuando el pueblo cruza el Mar Rojo. Hagamos un experimento aquí. Vamos a suponer que este es el Mar Rojo, que está azul, y no sé por qué le llaman rojo. Bueno, sí sé por qué le llaman rojo. Porque en algún momento había unas algas rodófitas en el fondo. Posiblemente obedezca a esto. Pero esto no es rojo, eso es agua normal. La conocemos este Mar Rojo. Entonces, de este lado está Egipto. Mientras el pueblo estuvo aquí, no hay éxodo, porque están todavía en las fronteras de Egipto. Pero una vez el pueblo atraviesa el mar, una vez que el pueblo atraviesa, en este lapso aquí ocurren varias cosas que el apóstol Pablo va a describir. Entonces, aquí se da el éxodo. No han llegado a la tierra prometida, pero ya salieron de Egipto. Entonces, tipológicamente hablando, el éxodo, ya puedo borrar esto aquí. Es el equivalente a la salida. En este caso todavía no hay, en la tipología no hay ningún cruce. En la tipología se da la salida del mundo. Ahora, acá Egipto, el Egipto literal es el mundo espiritual. ¿Vamos? El éxodo de una persona, el éxodo de nosotros, el éxodo del cristiano, ocurre cuando sale del mundo. Y el mundo es el equivalente al Egipto literal, mundo espiritual, que más adelante va a recibir también el nombre de el Egipto espiritual. El Egipto espiritual. Evidentemente, el Egipto espiritual hoy, pues nadie lo conoce como tal. Cuando una persona, como en el caso de algunos de ustedes, cuando estaban en sus actividades, algunos no nacieron en la iglesia, otros habiendo nacido en la iglesia, se dieron sus permisos, se dieron sus vacacioncillas en el mundo. Usted no decía, no, es que me encuentro en estos momentos en el Egipto espiritual. No, la iglesia no dice, no, esa persona se fue al Egipto espiritual. Decimos, se fue al mundo, punto. Pero en la tipología, repito, el mundo es el equivalente al Egipto espiritual. En Egipto había un gobernante llamado el faraón. El faraón literal es el equivalente hoy al diablo, a Satanás, el faraón, que en la Biblia va a recibir también el nombre del dragón, la serpiente antigua, etc.
Incluso hay una profecía que habla del dragón en referencia al faraón. Así que tenemos suficiente evidencia interna en el texto bíblico que favorece de que esta interpretación escatológica y tipológica es real. La esclavitud literal es el equivalente a condición pecaminosa. La condición pecaminosa activa. Y explico esto de activo por lo siguiente. Todos somos pecadores por naturaleza. Pero cuando usted estaba en el mundo, directamente hablando, cuando un ser humano alejado de Cristo está en el mundo, directamente hablando, está en una condición pecaminosa activa porque allá está pecando con elegancia. Peca con gusto. Adrede. Bueno, a veces no necesariamente adrede. En este estado, muchas personas pecan porque no sabían que lo que estaban haciendo era pecado. Y justamente obedece a eso de que es la naturaleza pecaminosa. Cuando el cristiano sale del Egipto espiritual, sale del mundo, él mantiene su condición pecaminosa, pero ya no peca. ¿Cómo así? Bueno, eso dice el apóstol Juan. El que está en Cristo y además no peca. ¿Cómo así que no peca? Sí, no hay ¿cómo explicaríamos esto? Porque nosotros aquí, todos aquí, y los que me ven, todo el mundo peca. Pero ya no existe el gusto al pecado de manera intencional. Aquí volvemos a un punto que alguna vez habíamos mencionado y tiene que ver con que el apóstol Pablo habla de que los seres humanos nos movemos en el mundo del psíquicos, del sarquicos y del neumáticos. El psíquicos es el hombre natural, sin Dios y sin ley. El psíquicos es el hombre natural, nacido de mujeres, sin Dios y sin ley. El sarquicos es el cristiano que se convierte al mundo, pero que todavía conserva gustos de las cosas del mundo. Todavía hay algunos cristianos adventistas que vienen del mundo, pero se meten una cerveza de vez en cuando. De vez en cuando hacen algunas cositas que eran típicas del mundo. Todavía tienen una naturaleza carnal, que es lo que traduce el término griego sarquicos. Y está el neumáticos, que es aquel cristiano que está increciendo, está cada día más cerca de Dios, a pesar de que tiene su naturaleza pecaminosa. Bien, dime, Elías. ¿Podemos considerar que esta aplicación que se le está dando a la historia bíblica puede ser una aplicación homilética? Lo es homilética. Y acuérdense que yo les dije dentro de la cadena, dentro de la escalera, que para que haya una buena homilética, esta homilética, oye, Raúl, démela ahí para que cuando algún muchacho venga y busque el micrófono, ¿sí? Párese y busque el micrófono. Debe tener una buena dosis hermenéutica. Entonces, esto es homilético, por supuesto, pero está anclado, está soportado en una hermenéutica. Es que me gustaría, Joel, que ven, busca el micrófono. Sí, porque nos han pedido eso, que el alumno que va a hablar... Bueno, es una preguntita bastante que no tiene mucho sentido para mí. Cuando se menciona que nosotros nacemos en pecado, usted nos explicaba en la clase pasada que al nosotros tocar algo que es inmundo, nos volvemos inmundos, o sea, poniéndole ese ejemplo. Entonces, como nosotros nacemos en la tierra, por eso es que se llama que nacemos siendo pecadores o por... Bueno, a ver si logro captar tu pregunta. El ser humano, todos los seres humanos, desde que Adán pecó, todos los seres humanos nacemos con el pecado herencial. La herencia del pecado, pero no con el pecado experiencial. Entonces, al pecado herencial, Dios le dio trámite en la cruz del Calvario, porque yo no voy a pagar por el error de Adán, yo pago por mi propio error. La desventaja es que yo tengo una tendencia adquirida por el pecado de Adán, pero mi pecado experiencial es el que Dios me va a tomar en cuenta. Y por eso los que estamos aquí sabemos que no debemos pecar. ¿Ah?
Entonces, todo ser humano que nace aquí, nace con el pecado herencial, que es la condición pecaminosa. ¿Ok? Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Dentro de la iglesia ha sido muy común esas dos bandos, que se habla sobre si el ser humano nace pecador o no nace pecador. Y se lleva a la naturaleza de Jesús. Quisiera que de pronto nos aclarara un poquito más como a fondo, porque hay mucha gente que habla de que Jesús tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída. Otra parte de la iglesia habla que Jesús tuvo la naturaleza de Adán después de la caída. Bien. Prelaxaria y poslaxaria. Debo decirles que ya tengo preparada una serie que se llama Cristología en 7 momentos. Entonces, en esa serie que va a ser precisamente expuesta en este canal, voy a explicar desde Jesucristo, desde antes de la encarnación, en el acto de la encarnación y todo lo que esto implica. Así que, grosso modo, Cristo es Dios. Por lo tanto, no podemos decir que Jesús fue un hombre común y silvestre. Él no fue un hombre común y cualquiera, porque a diferencia de todos los seres humanos que poblamos esta tierra, Él ya existía antes de su encarnación y Él es Dios. Entonces, en esa doble naturaleza que en Él pervive, no existe solamente la preeminencia de la naturaleza humana. No. Lo explicaremos, pero Jesús vino con la naturaleza física de Adán después del pecado, que llamamos eso las debilidades inocentes. Se cansaba, tenía hambre, tenía sueño, etc. Esas son debilidades inocentes. Pero nunca tuvo inclinación al pecado, que no tuvo Adán antes de su caída. Y Cristo vino con la naturaleza espiritual o moral de Adán antes de la caída, o prelapsaria. Eso es lo que en la iglesia adventista manejamos, pero ya te digo, eso lo voy a abordar con más claridad y más amplitud. Acuérdense, si me sacan del tema, yo no voy a tener cómo terminar esto, porque esto tiene sus implicaciones para usted. Aquí tenía John Edia. Ok, cuéntame, Jonathan. Bueno, con relación a lo que estamos viendo, la esclavitud, naturaleza pecaminosa activa, respecto a Cristo, bueno, eso ya es diferente, pero hablando de nuestra naturaleza, como se le respondió un poco a nuestro compañero, pero para poder entender un poco más esto, quería preguntarle, cuando nosotros nacemos, en este caso con la naturaleza pecaminosa, pues de herencia, en este caso la de Adán, eso amerita de que desde que nacemos nosotros tenemos esa condenación como seres humanos, que solamente con Cristo nosotros podemos, en este caso, pues, poder perder. O sea, como que Dios, la muerte de Cristo es la que nos justifica a nosotros desde que nacemos. Pero sacando a Cristo y diciendo, bueno, si Cristo de igual manera no hubiera muerto por nosotros, en otra parte, antes de que Cristo viniera a morir, el ser humano o el niño o aquella persona que nacía, de igual manera su naturaleza era pecaminosa y estaba condenado en sí, ¿cierto? Ya, por sí mismo. Por cierto. La naturaleza pecaminosa de Adán condujo a la muerte física, pero el pecado de Adán condujo a la muerte espiritual. En la cruz del Calvario, Cristo paga la muerte física de Adán. Y como hoy tenemos albedrío, yo hoy decido si acepto o no acepto a Jesús para que me libre de la muerte espiritual. Antes no. Bien, la muerte física, ya Cristo la murió por mí, pero eso no significa que yo no voy a morir físicamente. Significa que yo no voy a pagar la condenación de Adán. Adán se entiende con Dios, pero yo me entiendo con Dios. Mi pecado lo pago yo. Mi pecado lo pago yo. Mi condición pecaminosa, herencial, la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, esclavitud, condición. Aquí hay algo interesante, y es que el pueblo de Israel no estaba regado en Egipto. El pueblo de Israel, él estaba ubicado en un lugar llamado Gosén. Entonces, esto se torna endémico. Es una condición endémica, una ubicación
endémica. Es decir, el pueblo de Israel no estaba en todo Egipto, estaba en un solo lugar. Hoy nosotros vemos que el pecado se anquilosó, el pecado se petrificó, se volvió endémico en la tierra. Y el pueblo de Dios, que será sujeto u objeto del éxodo, sale de la tierra. Somos sacados de la tierra. Ningún otro ser creado tiene que abandonar su planeta momentáneamente. Ninguno. Nosotros sí. Nosotros abandonaremos nuestro planeta momentáneamente cuando Cristo nos lleve por 1000 años al cielo, para retornar otra vez. Entonces, el pecado se quedó en la tierra. El pueblo vivía solo en Gosén. Vamos a suponer que Gosén era el equivalente al planeta Tierra. El pueblo sale de Gosén. Bien, nosotros salimos de la tierra. Tenemos acá que el libertador es externo. Moisés es el libertador. Y Moisés no nació esclavo. Él nunca nació esclavo. Pero noten algo. A pesar de que nunca nació esclavo, él tenía la relación con su pueblo. Si yo comparo esto con Jesucristo, Jesucristo no nació pecaminoso, no nació con la tendencia del pecado, pero se relacionó con el ser humano a través de su naturaleza humana. Y el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vino de afuera. Él nos redimió. No podía Moisés liberarse, no podía ni el pueblo liberarse a sí mismo. Y el libertador no podía ser un esclavo. Por eso Cristo no podía tener pecado. Y Él vino de afuera para liberarnos. Un cordero sin mancha, pero lo que más hacemos hincapié aquí es que el libertador es externo. Voy a borrar. Espero que hayan ido tomando las notas respectivas. Dígame, pasa el micrófono, por favor. Te escucho. Mientras que usted está borrando ahí, algo que me llama la atención cuando hace una tipología de Moisés referente a Jesús, es que nos deja un ejemplo también ahí, porque uno analiza que tanto Jesús como Moisés nunca se consideraron autosuficientes, e incluso Jesús nunca se consideró así. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto Moisés como Jesús pasaron tiempo de calidad con Dios. Por ejemplo, Jesús ayunó durante 40 días y Moisés también estuvo durante 40 días con Dios en comunión. O sea, que aunque ellos no nacieron esclavos, nos dejan una gran enseñanza, ya que estamos con esta parte de la tipología y homilética, que es que para poder ellos ser libertadores exitosos, pasaron tiempo de calidad con Dios, que es lo mismo que hoy nosotros debemos hacer. Ok, es cierto. Moisés se constituye en un tipo de Jesús. Moisés se constituye en un tipo de Jesús. Ahora, no necesariamente tenemos que buscar la tipología en todo, pero en ese aspecto de los 40 días que Moisés estuvo en el Sinaí y que Cristo pasó en el desierto, hay una relación. Correcto, allá íbamos, eso es cierto, Eddie. A Jesús lo intentaron matar desde pequeño y a Moisés también. A Jesús lo escondieron, a Moisés también. Todo esto es o forma parte de la tipología. A Moisés lo escondieron en Egipto, a Jesús lo escondieron en Egipto. Qué curiosidad, ¿no? Mientras que en el tipo, Moisés estaba en Egipto y lo estaban persiguiendo, el antitipo, Jesús, se va a Egipto a refugiarse. Cántico de liberación, que canta María, será equivalente al cántico del Cordero.
Cántico de Moisés y del Cordero. Es interesante que este cántico, según lo que se desprende del texto apocalíptico, lo cantan los que pasaron por la gran tribulación. Los así denominados en la Biblia 144,000. Porque es que no es lo mismo uno cantar la experiencia de uno a que otro venga a contarte lo que pasó. No es lo mismo. Por eso el cántico de liberación que María cantó cuando finalmente cruzaron el Mar Rojo y las huestes del faraón fueron aniquiladas, hayan una emulación acá en el cántico de Moisés y del Cordero, cuando ya el pecado no sea más. Encontramos aquí un detallito de la zarza, que es símbolo también de Jesús. Ya lo habíamos hablado la clase pasada. ¿Por qué no le pasa el micrófono a Fabio? Pastor, sabemos que viene una gran tribulación, ¿sí? Y los que pasen, los 144,000 dicen que van a cantar un cántico. O sea, es como un antitipo de lo que pasa también allá en Sí, Egipto. cuando sean redimidos, los 144,000 cantarán el cántico de Moisés y del Cordero, porque solo ellos habrán podido experimentar lo que se vivió, ningún otro ser humano. Bien, vamos, ahora que me has mencionado eso, yo creo que aquí ya hicimos la ilustración de la gran multitud y de los 144,000. ¿Se acuerdan o no? Bueno, entonces Raúl, hazme un favor, levántate muchacho. Vamos a hacer lo siguiente, este grupo, ustedes van a hacer, a ver, es que hay mucha gente, 2, 4, 6, sí. Sí, este grupo de aquí hacia acá, ustedes van a ser los justos vivos, de aquí para allá. Juan, hasta Cerquera, ustedes son los vivos malos, injustos. Este grupo, ustedes van a ser los justos muertos. Y los muertos malos. Este es el grupo de los muertos malos. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quiénes? Vamos. Esto les puede servir más adelante para poder entender la diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Ustedes son los justos vivos. Tengan la bondad, pónganse de pie. Ustedes son los malos vivos. Tengan la bondad, pónganse de pie. Bien. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, ocurren simultáneamente aquí en la tierra una serie de acontecimientos. El primer acontecimiento es que, ojo, simultáneamente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, aquellos siguen igual, pero ustedes se sientan, ¿vale? A la cuenta de 3. Cristo viene por segunda vez. 1, 2, 3. Ustedes se sientan y ustedes se levantan. Estos que están aquí son los 144,000 que pasaron la gran tribulación. Junto con lo que nosotros como iglesia entendemos, habrá una resurrección especial. Hay quienes dicen y se ponen a discutir cosas que no vienen al caso. Estos son los 144,000 que pasaron vivos. Una crisis estupenda. Estos mueren con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No pueden soportar y mueren, pero no han sido juzgados. Y estos que murieron en Cristo desde las generaciones primeras, se unen a estos y los dos conforman la gran multitud. ¿Ok? Cuando ascienden al cielo, este grupo conforma la gran multitud. Pero cuando lleguemos al cielo, este grupo tendrá un tratamiento especial.
Oiga, más que justo por parte de Dios. Ustedes han sido fieles, ustedes la hicieron, y ellos no sentirán envidia. ¿Y por qué ellos? No, ya ese tipo de emociones, de sentimientos, todo ha quedado aparte. Y ellos dirán, aleluya, gloria a Dios, qué bien. Y le preguntarán a ellos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo pasaron ustedes ese momento? Bueno, una vez que los 144,000 y los redimidos, resucitados, estén en el cielo, siéntense, les toca el turno a estos, que es cuando ocurre el juicio final. El juicio final. Cristo viene en tercera venida y ellos resucitan y reciben su condenación definitiva. Ustedes ya fueron juzgados. El hecho de que están muertos en el segundo advenimiento determina de que no pasaron el juicio investigador. Ya Cristo, como utilizando una expresión, ya viene con la lista en mano, salvo que no dice desde el cielo, fulano de tal se muere, el otro tal, no. Ya se sabe quiénes son, porque tu preparación te dice que no estabas listo para recibir a Jesús. Bueno, grosso modo, esto es lo que ocurre, y dentro de la tipología del Éxodo también vamos a encontrar esto. Ahora bien, en el Éxodo también se configura algo, y es lo que nosotros llamamos la multitud mixta. Afortunadamente, para el cielo no entrará la multitud mixta. En el cielo no entrará multitud mixta, pero en la actualidad sí. Dime, por favor, háganle llegar el micrófono a John Jairo. Cerciórense de que está encendido. Pastor, ¿cómo la zarza es una tipología de Jesús? Ok, el vocablo zené, del que deriva la palabra zarza, zene, hay quienes consideran significa arbusto, otros dicen que es elevación. Es inadmisible que signifique que deriva de Sin, la diosa luna. Dios no comulga con eso. Más bien se relaciona al tipo de arbusto, que es un arbusto de rastrojo. Eso no lo estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, también significa elevación. Más o menos el significado es el siguiente. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y noten lo que ocurrió en los dos personajes claves del gran conflicto. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero por ello fue exaltado hasta lo sumo. El que se humilla será exaltado, pero el que se ensalza como Satanás será humillado, y polvo serás y para siempre dejarás de ser. La humillación será grande. En el caso de la zarza, uno ve la humildad de la zarza y el hecho de que Dios haya considerado a ese arbusto insignificante un digno ejemplar botánico para él realizar la teofanía, es lo que hace que la relación Cristo y zarza se dé. Cristo humilde en una humanidad de la peor condición, y allí encarna el Dios eterno. Esa es la relación, Fabio. Vaya, por favor, el micrófono allí. Mi pastor, estos días he estado analizando algo interesante acerca de Jesús, y es que en Jesús veo dos características que me han llamado mucho la atención. Dice él, en Mateo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, buscando acerca de la humildad y también la mansedumbre, encontré aquí en el Deseo de todas las gentes una cita que dice así: este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Muy bien. Eso me llamó muchísimo la atención, porque también esto me llevó acerca del caso de Moisés,
la Biblia dice que Moisés, una parte de la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra en ese entonces. Sin embargo, hubo un suceso que llevó a que Moisés perdiera como esa mansedumbre. Pero entonces encontré en otro libro que se llama Esperanza Perdida, Esperanza Recobrada, que decía que el enemigo intentó como que hacer que todas las personas que había alrededor de Jesús, los fariseos y publicanos, lo atacaran hasta tal punto que Jesús llegara a perder su mansedumbre y su humildad. Sí, señor. Y entonces vemos aquí en medio de la zarza reflejado también esa humildad. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Muchas gracias, porque esa cita que leíste del deseado de todas las gentes confirma lo que habíamos analizado del vocablo cené. ¿Qué es eso? Humildad. Pero les decía algo que no terminé. Esto también aplica en nosotros. El que de vosotros quiera ser el mayor, ¿qué debe ser? Servidor. Y eso es algo que usted desde ahorita metas en la cabeza, mi querido pastor en formación. Nosotros los pastores somos siervos de Dios en la iglesia. No nos debemos enseñorear de la iglesia, sino seguir el ejemplo del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, miren lo que hizo. Al tiempo dice que aquella persona, entre más humilde se presente delante de Dios, Dios lo exalta. Hay un juego de palabras. Si yo soy humilde, subo a la cima, como le pasó a Moisés. Pero si yo no soy humilde, de la cima, bajo, como le pasó a Satanás. Del monte de Dios fue echado al abismo. Hay mucho más que decir, pero seguimos. Vamos al caso. Bien, dentro del libro del Éxodo, también vamos a encontrar, multitud mixta, trigo y cizaña. El texto bíblico nos dice que siempre que hubo revuelta por parte del pueblo, los que iniciaban la revuelta era la multitud mixta. Hoy ustedes que están en los estadios iniciales de su preparación como pastores, deben saber que cuando Dios confirme el llamado que ustedes han recibido y les otorgue un lugar dentro de su mies, dentro de su grey, se van a dar cuenta que dentro del mismo pueblo surgen los enemigos de nosotros. Hay hermanos que se constituyen en unos verdaderos lapidarios. Quieren darnos, como sea, acabar el ministerio. ¿Y saben por qué? Porque dentro de la iglesia nosotros vamos a encontrar esto, trigo y cizaña. Hace algunos años, cuando yo era niño, un día caminando con mi padre por un arrozal, él se detuvo y empezó a arrancar unas hierbas. En mi ojo inexperto, yo veía que la hierba esa junto como la del arroz era igual. Entonces le pregunto yo, papi, ¿y por qué estás arrancando esto? Entonces me dijo, Eligio, dale un calvazo allá. Sí, eso, ya se despertó. ¿Por qué arrancas? Me dijo, mijo, ¿son iguales? No son iguales, me dijo. Observa. Y me mostró la raíz. Y efectivamente, la raíz del arroz con la raíz de una hierba que allá le llaman la caminadora y que al comienzo del brote es muy parecida, la raíz del arroz es amarilla y la del otro es rosada. ¿Qué determina realmente la diferencia? La raíz, el fundamento. Y dentro de la iglesia vamos a encontrar eso. Esa multitud mixta que hay dentro de la iglesia hoy nos va a generar problemas y les va a generar a ustedes problemas. Como problemas le generó a Moisés. Ese pobre líder, ese hombre sacó canas. Elena de White comenta, ¿no? De que ese hombre la cabeza la tenía blanca, sí, de inteligencia y de sabiduría, pero también del sufrimiento. Ustedes han sido llamados voluntariamente a sufrir. Sois masoquistas, porque están llamados a sufrir, y más en esta generación. Bueno, pásale el micrófono aquí a Eddie, por favor. Pastor, con respecto a lo que usted nos habla sobre el ministerio, ¿qué consejos nos podría dar usted a nosotros
para saber cómo tratar a la multitud mixta? Mira, el consejo es el que dio Jesús aquí. Cuando el dueño dijo, ¿por qué no arrancamos todo? Dijo, no, porque si arrancas la cizaña, puedes arrancar también el trigo. Deja que crezcan uno al lado del otro y finalmente se dará cuenta uno. La misma gente, los mismos miembros de la iglesia, que son fieles y leales, terminan dándole a uno la razón cuando uno empieza a analizar que ciertas personas son un problema. Y en la fidelidad de uno, en la lealtad de uno hacia Dios, Dios mismo se encarga de sacarlos. Y ellos a veces se van, no sin antes probarte a ti. Porque, hermano, eso sí es duro cuando uno se encuentra con una persona que es cositera. El término cositero, acá en Colombia, quiere decir que se pegan de minucias. Que por qué usted está comiendo pescado frito. ¿Usted no sabe que el aceite es malo? Eso no lo hace un cristiano. Detalles como esos. ¿Por qué usted se corta el cabello así? Usted no sabe. Y detalles por el estilo. Dani no tiene problema con eso. ¿Sí? Estamos hablando de Dani, ahí está Dani, que él no se oculta de nada de eso. Entonces, a eso me refiero, Eddie. Nosotros no podemos, hay que enfrentarlos en su momento, hay que enfrentarlos con el amor de Cristo, y a veces toca con el amor de Moisés. Con la vara. Bueno, maná. Eso es un episodio que está en el Éxodo. En el libro del Éxodo está el maná. ¿Qué representa el maná? Entre otras cosas, representa el cuidado de Dios por nosotros. El cuidado de Dios por nosotros. Diariamente, las misericordias de Dios se derraman sobre nosotros. Saben que la comidita, la lenteja, el arroz, los taquitos mexicanos que coméis vosotros allá, mis queridos hermanos de México, las arepitas y todo lo que usted consume, ¿saben que también está derivado del sacrificio de Jesús? Todo eso está derivado. Incluso en la vida eterna, el alimento que comeremos allá es garantizado por el sacrificio de Jesús. Todo está derivado del sacrificio de Jesús. El maná también evidentemente representa el estudio de la palabra de Dios. Pero más que el estudio de la palabra de Dios, representa a nuestro Señor Jesucristo, que se configuró a sí mismo como el pan de vida. El Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo representa el bautismo. Y la nube. ¿Qué representa la nube? En primer lugar, la nube representa la presencia de Dios. Pero en la Biblia vamos a encontrar, y en el espíritu de profecía se nos dice, que era la señal de su invisible caudillo, Jesús. Y el apóstol Pablo, escribiendo siglos después, acá en Primera de Corintios, ¿recuerdan esa cita? Capítulo 10, desde el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. De hecho, entre otros simbolismos de la nube también representa el Espíritu Santo. Allá en el libro de Nehemías, el capítulo 9, el versículo, no me acuerdo, aparece la expresión de esta. No, lo pueden encontrar, porque ahí está. Hablando del Espíritu, y los guió tu Santo Espíritu, cuando estaban en la nube. Bien. ¿Qué otra tipología podemos encontrar del libro del Éxodo? A ver. El desierto. El desierto. Muy bien. Vamos a hablar del desierto. En el desierto confluye lo demoníaco y lo divino. Normalmente tenemos en nuestro pensamiento eso. ¡Ay, el desierto! ¡Qué lindo panorama! Hemos estado en el desierto, ustedes han estado en el desierto. Y el desierto tiene unas pintas muy lindas, unos atardeceres preciosos. De día, una temperatura calcinante. Y de noche, se te enfría hasta la tibia. Sí, se nos enfrían las tibias allá. Entonces, en el desierto hay una confluencia de lo demoníaco
y de lo divino. Esto se reveló mayormente en el conflicto de Cristo con Satanás. ¿Ustedes recuerdan que la iglesia huyó al desierto? La iglesia de Apocalipsis. ¿Por qué huye al desierto si el desierto es una configuración de lo demoníaco y de lo divino? Hombre, porque es que allá en el desierto Dios la sustentó. Y ya sabemos lo que significa esto de haber huido la iglesia al desierto. Un lugar deshabitado para que la iglesia ya tuviese respiro. Aquí en este conflicto encontramos Cristo divino, Satanás demonio. Aquí no hay vida. En el desierto no hay vida. Tan mal estuvo Cristo en ese desierto que durante 40 días Él no comió nada. ¿Verdad, Elías? Él no comió nada. Y estaba sustentado por la gloria de Dios. Lo mismo le pasó a Moisés. Hace algunos años, yo recuerdo que un célebre predicador protestante, cuyo nombre voy a omitir en estos momentos, por respeto a él, porque ya falleció, no tiene cómo defenderse, decidió imitar a Jesús y entró en un ayuno de 40 días. Llegó a los 39 días y no pudo más, porque dijo, yo no podía ser más que mi Salvador. ¿Acaso ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Que imitemos a Jesús en eso? No, porque Cristo entró en ese ayuno porque Él venía con un plan especial. Nosotros jamás seremos como Jesús. Nosotros podemos ser imitadores de Jesús, tener el carácter de Jesús, pero hacer la labor que Cristo vino a hacer. No, yo soy una criatura. Yo no necesito ayunar 40 días. Nada de eso, entre otras cosas. ¿Vale? Por acá Eligio tiene la mano levantada. ¿Dónde anda el micrófono? Allá va el micrófono. Espérate, Eligio, para que quede grabada la voz. Acércate y busca el micrófono. Dime, Eligio. Mi pastor, la pregunta era conforme al Mar Rojo, ¿no? Ya que la interpretación era que en ese lugar, o ese lago, había mucho junco. Conforme a ese color que se le daba, ¿qué interpretación se le puede dar también a la forma de Jesús, ¿no? Ya que él también, conforme a la sangre, ¿no? No sé qué interpretación o qué... Bueno, hasta allá mi rueca no hila tan fino. Hasta allá mi rueca no hila tan fino. Quiero con ello significar que no le busco tanto detalle a la minucia, porque el que sea más rojo no significa ahora que yo tenga que buscar el significado de lo rojo al cruce del mar, ¿no? Creo que lo determinante es lo que esto significa. Vamos acá. Pastor, a ver, Elías. Hace unos días escuchaba la predicación de un pastor que comentaba que era importante que en nuestra vida nosotros tuviéramos la cosmovisión de Cristo. Analizando de pronto esta frase me di cuenta de que es imposible, porque es que la cosmovisión de Cristo Jesús giraba en torno a su misión. Entonces nosotros no podemos asumir esas mismas posturas. Tienes toda la razón. A veces nosotros tratamos de sublimar nuestra relación con Cristo. La cosmovisión de Cristo yo no la puedo tener por una pequeña bobadita, insignificante. Yo no soy Dios. Nada más. Yo tengo un origen, Él no. Él vino a salvar no el mundo, el universo. ¿Cómo carrizo yo voy a tener la cosmovisión de Cristo en mi cabeza? Eso es imposible. Además, ese vocablo cosmovisión, a veces lo aplicamos para muchas cosas que no están bien relacionadas, pero no viene al caso. Pero en lo personal, quien quiera que haya dicho eso, me imagino que lo habrá dicho con buena intención, pero no tiene un buen fundamento, porque la mente de Cristo es de Él. Yo puedo tener, ¿quién dice, cómo dice Pablo? ¿Quién puede leer la mente de Dios sino el Espíritu? Que dice, tenéis la mente de Cristo. La mente. Yo me voy al libro de Lucas y Lucas me dice que el niño crecía, ¿en qué cosa? En sabiduría, en estatura. Cuando Pablo habla de la mente de Cristo, está hablando del carácter de Cristo, no de la capacidad de Cristo de tener lo que Él tiene en su cabeza. ¿Yo cuándo voy a tener la capacidad de Cristo? Jamás. Fabi, Johan. Pastor, ¿y qué podríamos decir de los mobiliarios del tabernáculo, ya que muchos de ellos aparecen en el libro de Apocalipsis? ¿Podemos hacer una tipología de ellos también con base a Jesús? Bueno, iba a hablar un poquito ahorita del santuario.
de lo que implica dentro del Éxodo está el santuario, la construcción del santuario. Ya vamos para allá. ¿Listo? Bueno, entonces, en este conflicto, Cristo no entró a ese conflicto. Él no fue a buscar al diablo. Él estaba orando tranquilamente, preparándose para recibir diariamente la bitácora de lo que tenía que hacer. Acuérdense que Jesús no se levantaba. Vamos a ver qué ocurre hoy. No, Señor. Todos los días de la existencia de Jesús aquí en la tierra estaban fríamente calculados, perfectamente delineados. Y él seguía el libreto que había sido trazado antes. ¿Y quién le recordaba a Jesús ese libreto? Los ángeles. Y eso es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy si nos dejásemos guiar también por Dios. Bueno, el Espíritu Santo a través de los ángeles le recordaba todo ese asunto. Yo veo a más de uno que está aquí pistoneando los ojos así. ¿Ah? Los veo así. Y eso que el enfermo soy yo. Y véanme alentado. No, ya no voy a seguir mucho porque me arde mucho la garganta. Estoy con ese malestar de resfriado. Hay una cita muy hermosa, palabras de vida del gran maestro, en la página 105, que dice que el Padre descendía cada día para tener una comunión con su Hijo. Y cada día Jesucristo recibió un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Todos los días la relación con ellos era estrecha. Bueno, vamos con el santuario. En el Éxodo nosotros encontramos también la construcción del santuario. Pársale el micrófono allá al muchacho, por favor, a don Fabio. Pastor, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tomó, o sea, a Moisés le dijo cuando estaban las serpientes mordiendo mucho al pueblo, le dijo que tomara una serpiente y le dijo de bronce? O sea, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿sí? ¿Qué explicación hay? La explicación la da Jesús cuando habla con Nicodemo. Que se levante. ¿Sí? La explicación. Y también tiene otra relación hermenéutica. El pecado iba a ser mella en Jesús, que Pablo dice fue hecho en semejanza de carne de pecado. Pareciera ser que Cristo se hizo pecado por nosotros para poder salvarnos a nosotros. Eso es lo que dimensiona la teología paulina en el libro de Romanos, tema que no podemos abordar acá. Por lo pronto, el santuario. Dios le dijo a Moisés, construyanme un santuario. ¿Siguiendo qué modelo? El celestial. Entonces, el santuario que Moisés, no él, que Moisés no puso ni un clavo, lo edifica Bezalel y otros que reciben el don de parte de Dios. Pero es Moisés quien dirige, es Moisés quien recibe la visión del Tabnit, del diseño. Johan preguntaba si esto tiene algo que ver. Pues por supuesto. Pero ¿qué podemos significar? ¿Que es necesario que en el cielo existan los muebles que existieron acá en el santuario de Moisés para que haya salvación? No, porque cada uno de los muebles de ese santuario tenía una representación del acto salvífico de los seres de la deidad. ¿Quién nos salva? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa de salvar al ser humano antes de crear al ser humano? Dios. ¿Necesita Dios un candelabro para salvarme a mí? ¿Necesita Dios un pan? ¿Necesita en el cielo una mesa? No. Yo sí necesito aquí en la tierra saber que esa mesa representa algo de los seres de la deidad en su acto salvífico para el ser humano. Ay, entonces, ¿qué fue lo que vieron los profetas? Un modelo, una maqueta, pero hoy no es el tema para hablar de esto. No corresponde al tema pentateuco hablar del santuario. Para eso, ustedes pagan una materia que se llama Doctrina del Santuario. La estamos dando en estos momentos y pues ustedes no son bienvenidos allá porque tienen que pagarla. No, mentira. Imagínense, en los videos ustedes están recibiendo gratis esa clase de santuario. Oscarito, pásale el micrófono a Oscar, por favor. Párate, Oscar, busca el micrófono. Buenas tardes. Te quería preguntar, profesor, acerca del santuario celestial, ya que es para interceder Cristo por nosotros los pecadores. ¿Eso quiere decir que Él solamente va a trabajar en ese santuario hasta su segunda venida, o también cuando estemos ya los redimidos en el reino de los cielos seguirá trabajando en el santuario celestial? Buena pregunta, una pregunta muy intuitiva. Efectivamente, Jesucristo llegará un momento en que abandonará el santuario celestial cuando se diga, ¿no?
se quita las vestiduras sacerdotales y se pone las reales, cuando expresa el que sea justo, siga siendo justo, etc. Pero el santuario celestial seguirá siendo el centro universal del plan de salvación. No del plan de salvación, sino de los beneficios obtenidos por el plan de la salvación. No. Gracias. Entonces, ahora el santuario celestial, aparentemente, porque aquí tampoco me voy a entrar a discutir si aparentemente se radicará aquí en la tierra. Aparentemente. No no me entren en discusión, porque yo no voy a discutir eso. No, que está en el cielo. Ok, está en el cielo. Voy a ir allá. No, que está en la tierra. Ok, está en la tierra. Voy a ir allá. A donde Dios lo ponga, allá voy. Pero lo más importante no es saber dónde está, sino, ¿será que yo voy al cielo? Así que, mi querido, estas son las discusiones estériles en las que a veces nosotros nos abocamos. ¿Para qué me voy yo a pelear los 144,000? Chuleta, diría un panameño. Sálvese primero, mijo, y después mira a ver si está en los 144,000 o en la multitud mixta. Y en cualquiera de los que esté, dele gracias a Dios porque tendrá vida eterna. Criaturas espirituales, me detengo en estos momentos porque mi garganta no da más. Me duele mucho la garganta. Estoy afectado por un resfriadito ahí bobo que me ha dado. Espero que se me quite jugando fútbol. Y ya saben que para el próximo viernes, es con ustedes, ¿verdad? Este grupo y este servidor tendremos un match, un partidazo que determinará la salvación de la materia. Y la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo. Bien, muchachos, bendiciones. Hasta luego.